científico y decíamos que pues literalmente estos pasos nos permiten comprobar la información que, que tenga una veracidad o que sea confiable, ¿no? Inclusive decíamos que podíamos explicar diversos fenómenos. Podíamos explicar fenómenos paranormales, podríamos explicar fenómenos naturales, inclusive podríamos precisamente validar el conocimiento, ¿no? Decíamos, por ejemplo, que si podríamos creer en los horóscopos, ¿no? Algunas personas dicen, no, yo sí creo, soy Aries, y los Aries somos infieles, somos, mujeriegos, somos, ¿qué más? Ah, ¿mande? No, no estoy hablando de mí mismo. Sí, soy Aries. Pero bueno, o sea, generalmente trata uno como de predecir con base a un poco de pues de superstición cosas o comportamiento humano. En lugar, por ejemplo, de eso, debería ir con un psicólogo a que me haga un perfil psicológico con base a ciertas pruebas, en lugar de creer que la luna en Aries me va a afectar de manera considerable, ¿no? Eso es el método científico, te permite ayudar, pero bueno, como diversión, pues yo creo que no está de más lo de los horóscopos, ¿no? Es válido como diversión, pero no como tomarlo como una cosa real. Entonces el método científico, con estos pasos, nos permite pues prácticamente apreciar la realidad de los fenómenos de la naturaleza, ¿ok? Bien, pues vamos a la siguiente parte y el día de hoy vamos a hablar acerca de los niveles de organización biológica o los niveles de la materia, ¿sí? Ustedes recordarán que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Y la materia puede ser dos tipos, la materia viva y la materia que no está viva. Y por ahí ya habíamos platicado cuáles eran las características de la materia viva. Déjenme adelanto un poquito. La materia viva se caracteriza por tener ciertas condiciones o situaciones que nos demuestran cómo prácticamente un organismo puede subsistir, ¿sí? Por ejemplo, si yo les dijera, el cañón está vivo, me dirían, no, no está vivo. Me van a decir, ¿por qué no está vivo? Pues porque no realiza los procesos que están ahí, ¿no? Me habían dicho que no respiraba, que no tenía irritabilidad. Ahí está. No tiene metabolismo, no tiene organización, no tiene estructura, no tiene irritabilidad, no tiene homeostasis, no tiene crecimiento ni tiene reproducción. Estas son las características que van a definir a la materia viva. Y ahorita que nos regresemos a los niveles de organización biológica, van a ver que pues prácticamente estas características nos van a definir claramente el punto donde podemos decir que algo está vivo y algo no está vivo, ¿sí? Y eso es muy importante en biología, porque si vamos a describir materia viva, debe tener estos comportamientos, debe tener homeostasis, crecimiento, organización, reproducción, ¿sí? Todo esto debe de estar dentro de un organismo vivo. Cuando no lo presenta, pues literalmente se dice que no forma parte de esto. Inclusive, volviendo a la discusión de la primera clase de los virus, pues prácticamente, si tú te pones a analizar a un virus, le preguntas al virus, ¿tienes homeostasis? Y te va a decir, no, no tengo homeostasis. Recuerden que la homeostasis es el equilibrio que los organismos realizan. Dime. Ok, entonces, pues prácticamente no tienen homeostasis. ¿Los virus tienen crecimiento? No, los virus no crecen, siempre son la cápside con sus patitas ahí, de fijación, y no van a crecer. ¿Los virus se reproducen? No, es un material genético que nada más se duplica. ¿Los virus son irritables? No, tampoco. O sea, no, si los sacas al sol no se les cierran ni se les abren los ojos, así como nosotros las pupilas, ¿no? Si les das un pellizco no sienten, o sea, en realidad no puedes manipular un virus y por lo tanto no tiene esta irritabilidad como todos los seres vivos, ¿sí? Tienen organización básica, tienen estructura más que nada, pero por lo tanto pues no. ¿Tienen adaptación? ¿Los virus se adaptan? Más que adaptarse, cambian, ¿sí? Pero no se adaptan como tal. Por ejemplo, el virus del COVID se ha adaptado al uso del gel.
No. Entonces se sigue eliminando porque es una cubierta de proteínas y de lípidos. Los lípidos, que son grasas, siempre se van a disolver con alcohol o con un solvente orgánico. Entonces, pues no ha evolucionado. A lo mejor ha cambiado y ha mutado, pero no se adapta, muta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo los mando a ustedes a Alaska durante un año, seguramente se van a adaptar. Aunque va a haber mucho, mucho frío, van a sufrir, pero se van a adaptar. No van a morirse. La adaptación se manifiesta precisamente en el proceso de supervivencia. Si vas a algún lugar y te mueres, pues no te adaptaste. Exactamente. Exactamente, por estas cuestiones. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, estas son las características que presenta la materia biológica. No las pierdan de vista. Ahora sí, ¿cómo se organiza la materia biológica? En general, la materia orgánica se organiza desde puntos de vista no bióticos, es decir, sin vida. Iniciamos desde la parte de abajo, donde está el átomo, ¿sí? El átomo, como lo puedes apreciar ahí, pues literalmente es el que va a conformar a los seres vivos. ¿Qué tipos de átomos conforman a un organismo vivo? Existen varios: primarios, secundarios y oligoelementos. Todos los átomos que estén adentro de un organismo vivo se dice que son bioelementos. La tabla periódica tiene elementos químicos, 115, pero los que específicamente dan origen a seres vivos se les llama bioelementos. Entonces, estos átomos van a dar origen a la vida por sus características físico-químicas. Una de las primordiales, pues, son su estructura atómica. ¿De qué están hechos los átomos? ¿De qué están hechos los átomos? ¿Cuáles son las partículas que lo constituyen? Protones, neutrones y electrones, ¿sí? De eso están hechos. Y luego, tienen órbitas que están cuantizadas. ¿Qué quiere decir eso? Órbitas que tienen energía para permitir cierto número de electrones en cada capa. Esa energía se va a manifestar a través de uniones con otros elementos químicos, lo que da origen a biomoléculas. Se pueden unir los elementos químicos con otros por medios de enlace y eso da origen a moléculas biológicas. ¿Cuáles son las moléculas que viven adentro de los seres vivos? Carbohidratos, lípidos, proteínas, aminoácidos y ácidos nucleicos. Y algunos minerales como sodio, potasio, magnesio. Estos dos no tienen vida. O sea, son moléculas abióticas o átomos abióticos o niveles abióticos. No tienen vida, aquí no hay vida. Pero curiosamente, de repente hay un salto, un salto en donde estos elementos que son las moléculas forman una célula. En la actualidad, la materia biológica sigue los principios de la conservación de la materia. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Nadie ha logrado formar vida a partir de estos elementos. Generalmente podríamos decir que la vida se recicla, ¿sí? De tal forma que, por ejemplo, si yo juntara 1 kilo de proteínas, 2 kilos de carbohidratos, 3 kilos de grasa, agua, flores y muchos colores, no podría dar origen a un nuevo individuo. No puedo crear vida artificialmente. Lo único que pasa en el planeta es que nos reproducimos y un pedacito de materia de nosotros, el que es el óvulo y el esperma, literalmente se junta y empieza a absorber los nutrientes de la mamá, que es materia, para formarse a sí mismo. Pero no podemos crear vida nosotros, se tiene que partir de una célula. Este nivel ha sido bien controversial porque muchos especialistas dicen, entonces, ¿cómo surge la vida? O sea, ¿dónde está lo evolutivo? Porque cuando observamos, por ejemplo, la evolución que propone Darwin de las especies del ancestro en común, pues sí, el ancestro en común se convirtió en algunos en plantas, algunos en animales y así sucesivamente bacterias. Pero ¿en qué punto los átomos y las moléculas evolucionan para formar una célula? Y eso no se ha podido explicar.
Solo se sabe que así estamos organizados y que estos dos no tienen vida y que tienen energía. Pero los siguientes, pues no se sabe en qué momento se formaron. Existen muchas teorías, por ejemplo está la teoría de Oparín. ¿Sí han escuchado hablar de ella? La teoría de Oparín dice, estaba una tierra primitiva, muy muy caliente. Había rayos, agua. Todo esto favoreció que se formaran las primeras moléculas de los seres vivos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. Y luego, por obra del Espíritu Santo, ¡fum!, se juntaron y dieron origen a las primeras células. Esa es una teoría, ¿sí? No está totalmente sustentada. Se han hecho experimentos en la actualidad y se han logrado replicar bajo una esfera de cristal con estos reactivos moléculas primordiales parecidas a las proteínas, pero no se ha comprobado. Entonces viene una segunda teoría. Dicen, ¿qué tal si además de esas condiciones venía un meteorito que impactó al planeta Tierra y en el agua que tenía el meteorito, el cometa, traía bacterias del espacio? Entonces, posiblemente esas bacterias utilizaron estos elementos y dieron vida a lo que actualmente conocemos en el planeta Tierra. A esa teoría se le llama teoría panspermia, de la panspermia. Balística. Hay otra que es la dirigida. Dícese que llegaron los antiguos astronautas a plantar la vida. ¿Será posible? No. Si Jenny Rivera no está viva, tampoco los astronautas. Los antiguos astronautas no, no se sabe. Pero es una teoría porque algunos científicos la proponen. Pero no, acuérdense que las teorías son solamente como una hipótesis que aún no ha sido comprobada. Pero la que está más aceptada es que la Tierra produjo moléculas que las bacterias del espacio pudieron aprovechar para evolucionar. Y está comprobado que en el espacio hay vida. Deberían estudiar exobiología. Está bien padre. Los van a mandar al espacio a buscar bacterias en lugar de medicina. Imagínense. Estaría padre. Y yo, ¿les conviene? Ahora sí. No sé cuánto gane un astrobiólogo. ¿Cuánto gana un astrobiólogo? Preguntas más buscadas. Entonces, pues este es el punto crucial en el que los organismos biológicos, pues literalmente se forman de productos no bióticos a productos bióticos. Ok, las biomoléculas se forman y dan origen a las células, cuyas características son distintas. Las características de los átomos no son iguales a las características de las moléculas, ni las de las moléculas son iguales a las de la célula. Cuando la célula se junta con otras, forman tejidos y no son iguales las características a las de la célula. Los tejidos forman órganos y no son características iguales a los órganos. Y así sucesivamente hasta formar un organismo. A estas propiedades se les llaman propiedades emergentes porque surgen de la escalera de la organización biológica, ¿sí? Entonces eso es lo que prácticamente permite a nosotros como individuos pues prácticamente formarnos como especie. O como, pues en este caso el reino animal y el reino plantae, primordialmente. A esto se le conoce como niveles de organización de la materia. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Cuánto ganó el astrobiólogo? No sé. Ah, qué triste. Luego se los investigo. Ok. ¿Un muchito? Existe otra, ¿cómo se podría decir? Agregado a los niveles de organización biológica, pero ese es desde la perspectiva de la ecología. La ecología considera también que hay poblaciones, considera que hay comunidades, ecosistemas y biosfera. Esa es otra de las, pues, de los niveles de organización que se consideran, pero desde el punto de vista de la ecología, porque trata de ser, pues, un poco más integral. Y precisamente vamos a ver algo acerca de eso de Classroom. Igual, recuerden que ahí está su material de trabajo en clase. Vamos en este tópico que es niveles de organización de la materia y vamos a ver lo que acabamos de mencionar, pero un poco más especializado.
Ya sea que se estudie un solo organismo o los seres vivos como un todo, se puede identificar una jerarquía de organización biológica. En cualquier nivel, la estructura y la función están estrechamente relacionados. Una forma de estudiar un nivel en particular es observando sus componentes. Los biólogos pueden ampliar su punto de vista sobre las células con el estudio de los átomos y moléculas que la componen. Al aprendizaje sobre una estructura mediante el estudio de sus partes se le llama reduccionismo. Sin embargo, el todo es más que la suma de sus partes. Cada nivel tiene propiedades emergentes, características que no se encuentran en los niveles inferiores. Las poblaciones de organismos tienen propiedades emergentes tales como la densidad de población, estructura de edad y tasas de natalidad y mortalidad. Los individuos que conforman una población no tienen estas características. Consideremos por ejemplo nuestro cerebro. El cerebro está compuesto de millones de neuronas o células nerviosas. Sin embargo, se podrían estudiar todas estas neuronas individuales y no tener idea de las capacidades funcionales del cerebro. Solo cuando las neuronas se conectan entre sí de manera precisa se hacen evidentes las propiedades emergentes, tales como la capacidad para pensar, hacer juicio y la coordinación motora. El nivel químico, el más básico de la organización biológica, incluye átomos y moléculas. Un átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades características de ese elemento. Por ejemplo, un átomo de hierro es la cantidad más pequeña posible de hierro. Los átomos se combinan químicamente para formar moléculas. Dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno para formar una sola molécula de agua. Aunque se compone de dos tipos de átomos que son gases, el agua puede existir como líquido o sólido. Las propiedades del agua son muy diferentes de las de sus componentes hidrógeno y oxígeno. Este es un ejemplo de propiedades emergentes. A nivel celular, muchos tipos de átomos y moléculas se asocian entre sí para formar células. Sin embargo, una célula es mucho más que un montón de átomos y moléculas. Sus propiedades emergentes hacen de esta la unidad básica estructural y funcional de la vida, el componente más simple de la materia viva que puede realizar todas las actividades necesarias para vivir. Durante la evolución de organismos multicelulares, las células se asocian para formar tejidos. Por ejemplo, la mayoría de los animales tienen tejido muscular y tejido nervioso. Las plantas tienen epidermis, un tejido que sirve como una cubierta protectora, y tejidos vasculares que mueven los materiales a través del cuerpo de la planta. En la mayoría de los organismos complejos, los tejidos se organizan en estructuras funcionales llamadas órganos, tales como el corazón y el estómago en animales y las raíces y las hojas en las plantas. En los animales, cada grupo principal de funciones biológicas lo realiza un grupo coordinado de tejidos y órganos llamados sistema de órganos. Los sistemas circulatorio y digestivo, entre otros, son ejemplos de sistemas de órganos. Funcionando en conjunto con gran precisión, los sistemas de órganos constituyen un complejo organismo multicelular. Una vez más, las propiedades emergentes son evidentes. Un organismo es mucho más que los sistemas de órganos que lo componen. Los organismos interactúan para formar niveles aún más complejos de organización biológica. Todos los miembros de una misma especie que viven en la misma área geográfica al mismo tiempo constituyen una población. Las poblaciones de diversos tipos de organismos que habitan en un área particular e interactúan entre sí forman una comunidad. Una comunidad puede constar de cientos de diferentes tipos de organismos. Una comunidad junto con su entorno inerte es un ecosistema. Un ecosistema puede ser tan pequeño como un estanque o incluso un charco, o tan grande como las grandes planicies. Todos los ecosistemas de la Tierra en conjunto se conocen como biosfera, que incluye a toda la Tierra habitada por organismos vivos, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. El estudio de cómo los organismos se relacionan entre sí y con su entorno se llama ecología.
En anatomía hemos hablado cómo los cuerpos funcionan desde el punto de vista fisiológico. De hecho, creo que vamos a empezar con el sistema óseo. Bueno, fisiológicamente el cuerpo va a tener como acciones y funciones por medio de señalizaciones. Y estas señalizaciones se dan gracias a los bioelementos secundarios. Entonces, los bioelementos primarios son como los que van a formar al cuerpo, ¿sí? Como la estructura de un organismo. Mientras que los secundarios son los que dan funciones específicas. ¿Ayudan a formar? Sí, una estructura, pero son más funcionales desde el punto de vista de la cuestión biológica, ¿sí? Entonces, fíjense, el primer bioelemento es el calcio. ¿Dónde encontramos el calcio? ¿En qué alimentos? ¿En la leche? ¿En qué más? ¿En los huesos? ¿Ustedes han comido huesos? No. ¿Les gusta la gelatina? ¿Quién ha comido gelatina? La gelatina es ese de huesos de animales. Las gomitas también. Su cara, ¿no sabía o sí? Bienvenida a la realidad. Y además, Jenny Rivera está muerta. Definitivamente el calcio las gomitas se hacen de los huesos. De hecho, hay lugares donde los muelen y de ese polvo se hace la gelatina. Provecho. Por eso les pregunté que si habían comido huesos. Todos dijeron que no. Al menos no conscientemente, ¿no? Ahí encontramos el calcio. Hay otros alimentos que también tienen calcio, como la tortilla, ¿sí? También tiene calcio. Entonces, este calcio lo comemos porque nosotros necesitamos reestructurarnos. ¿Se acuerdan que yo les dije hace rato? Literalmente, nosotros no podemos crear materia nueva. Entonces, si mi cuerpo está hecho de materia y se desgasta, ¿cómo la sustituyo? Comiendo. ¿Y qué es lo que voy a comer? Materia. ¿Qué materia? Pues la que necesita un organismo para sobrevivir, ¿sí? Calcio, porque el calcio en un organismo forma huesos, dientes, en el caso de los animales del mar o de caparazones, pues forma los caparazones y sobre todo regula la función nerviosa y muscular. Cada vez que ustedes se mueven, hay un impulso neuromuscular. El calcio acciona la neurona motora y esta empieza a liberar la tropomiosina que genera el movimiento, ¿sí? Una proteína. ¿No han visto un video donde sale como una proteína que va caminando? Esa está activada por las cuestiones de calcio y la tropomiosina, ¿sí? Sodio. Como organismos vivos necesitamos retener agua, ¿sí? El agua en su estado puro no se podría retener dentro de nuestro cuerpo porque se saldría. De hecho, si alguna vez hacen un experimento, alguna vez están en algún laboratorio, tomen todo el día agua desionizada y van a ver que les va a dar pura diarrea. No lo hagan. Bueno, yo sí lo he hecho. Es que una vez les voy a platicar mis historias, luego salen en el YouTube, voy a salir ahí. Una vez fuimos a campo para una investigación científica y se nos olvidó el agua y solo llevábamos agua destilada. Entonces alguien dijo, no, pues así hay que probar. Y la probamos, ¿sabes? Muy feo, pero pues no quita la sed. Y después te decides, bueno, como no tiene sales, te da diarrea, no se retienen en los tubos digestivos, se va. Entonces no lo hagan. Por eso es que el sodio debe ser consumido. ¿Dónde encontramos el sodio? En la sal, pues sí, literalmente. Pero también es importante que entendamos que en exceso puede ayudar a la retención de líquidos. Si tú tienes mucho sodio en una vena, empieza a entrar agua y esa agua aumenta la presión arterial en las paredes de una vena. Entonces el sodio, pues prácticamente debería de reducirse en el consumo humano, pero si falta, si no hubiese sodio, no hay agua y la vena baja la presión. Entonces, si hay mucho sodio, aumenta la presión. Si hay poquito sodio, baja. Entonces, siempre tiene que estar en equilibrio. Por eso es que necesitamos consumir sodio con los seres vivos. Por eso es que son importantes los elementos secundarios, porque mantienen la homeostasis de los organismos. Cloro, ¿dónde está el cloro? ¿Dónde usamos el cloro?
Para lavar. No, en el estómago, ¿no? El ácido clorhídrico. Forma el ácido clorhídrico, el jugo gástrico, que digiere tus alimentos. Y también, aunque usted no lo crea, regula el equilibrio de los líquidos en la célula. Ujú. También aquí, sobre todo, bueno, en una célula, las membranas tienen intercambio de iones de cloro. Ujú. En las células como tal. Sí, vaya. Cloro. Potasio, regulación de impulsos eléctricos, cuestiones musculares. Magnesio, componente de la clorofila y procesos de respiración de una planta. Estamos hablando de organismos en general. Flúor, dureza de huesos y dientes en cantidades equilibradas o en equilibrio. Porque si no, ¿qué les da? Fluorosis. Y la fluorosis es una enfermedad como tal, no solamente es estética. Mucha gente cree, no pasa nada, pues nomás te mancha el diente. No, el flúor compite por el calcio y se lo roba. Y entonces tienes huesos débiles y dientes débiles, cuando ya estás muy afectado. Por eso es recomendable tomar siempre agua purificada, sobre todo en las ciudades mineras como esta. ¿Sí? Cobalto ayuda a formar vitamina B12. El cobre forma la sangre de algunos invertebrados. Algunos son verdes, la sangre es verde. ¿Han visto la sangre de las arañas y los chapulines? Algunos son verdes porque tienen cobre. Yodo, ese es muy importante también. Glándula tiroides, ayuda a regular metabolismo, absorción y eliminación de nutrientes. Hierro, respiración celular. El hierro está en la hemoglobina. Si la hemoglobina no se forma, te asfixias literalmente a nivel celular, porque se bajan los niveles de oxígeno. Por eso en las mujeres que tienen menstruación regular, se recomienda tomar suplementos o una buena alimentación para evitar la anemia. Por eso te ves amarillo. Manganeso en las plantas. Silicio, caparazones y finalmente el zinc en los organismos humanos ayuda a la regulación del azúcar. También, pues obviamente el reino animal, ¿no? El zinc es un regulador del azúcar. Entonces, todos estos se les conoce como bioelementos secundarios. Y hay otra cantidad de elementos muy pequeñita que son los oligoelementos. De eso solo ocupamos el 1%, como arsénico, cadmio, algunos metales bien raros. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Realmente Jenny Rivera estará viva? De Jenny Rivera no puedo decir porque estoy grabando. Ejemplo de cómo los elementos químicos o bioelementos dan características distintivas a los seres vivos. ¿Sí? Los seres vivos prácticamente podemos distinguirnos porque dependiendo de lo que estemos hechos es lo que manifestamos. Por ejemplo, los humanos tenemos sangre roja porque literalmente estamos hechos de hemoglobina. ¿Qué molécula forma la hemoglobina? Ahorita se los acabo de decir, el hierro. El hierro, cuando se oxida, ¿de qué color es? El óxido que sale de los clavos, como anaranjadito, ¿no? Pues es el color de la sangre. ¿Sabían ustedes, sabías que la sangre de los seres vivos es azul? Ajá, es azul como tal. Solo que al momento que sale y la sacamos, o por alguna situación, la reacción química oxida y hace el cambio. Pero la mayoría de nuestra sangre es azulada, no es como tal roja, 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 roja. Digan, ¡oh! ¡Wow! Sí, por eso se ven así verdosas. Es como raro, ¿no? Si la sangre es roja, ¿por qué veo las venas así? También tiene que ver con la oxigenación. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar del síndrome del bebé morado? Me suena. Pues es un bebé morado, literal. Pero en algunos, ¿cómo? Disnea, creo que se llama. En algunos, bebés, cuando nacen se les olvida respirar. Sí, se les olvida respirar. Y entonces, prácticamente, pues no se oxigenan y el bebé se pone azul. Si la mamá no se da cuenta, puede morir.
el bebé, la mamá, bueno, la mamá de dolor, pero puede morir y se ponen todos morados. Es por la falta de oxígeno. O sea, algunas venas, inclusive en anatomía van a ver que las venas en azules, en los modelos anatómicos, son venas que no están oxigenadas y las venas rojas son las que están oxigenadas. También tiene que ver esto el color de nuestras venas. Algunas arañas, crustáceos, moluscos tienen su sangre azul, ellos sí, como tal, ¿sí? Y esto se debe a la acción del cobre y algunas otras moléculas como los grupos amino que dan este color característico. Los gusanos son verdes porque tienen por ahí grupos hidroxilo, amino y dobles enlaces. Solo por eso, nada más. Y en algunos crustáceos, algunos gusanos marinos, la sangre es morada, ¿sí? Y está dado precisamente porque tienen hierro unido a grupos amino y unido también por acá a otros anillos aromáticos, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace que nosotros seamos diferentes, que tengamos características diferentes. El color de ojos de cada uno de nosotros es un elemento químico ahí, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los ojos azules se deben precisamente a una falla genética que hace que la pigmentación sea distinta. Entonces, en lugar de producir una molécula, produces otra. El color de cabello. ¿Conocen a los albinos? Son súper güeros, ¿no? Casi blancos. Ellos, pues precisamente tienen estas características por las moléculas. ¿Sí? ¿Dudas? Esa se llama vitiligo. Ujú. Es una despigmentación, precisamente. Es que hay varias causas. Una vez leí que había una bacteria que era un treponoma. ¿Treponoma? Sí. ¿Treponoma? Sí, triponema. Un triponema que afectaba la piel. Y entonces una vez que te infectaba empezaba como a decolorar, ¿sí? Y hay otras causas que son pues ya hereditarias y las personas empiezan a despigmentar, como si fuera el mal del vitiligo. Ujú. Eso también puede ocurrir. Y hay muchas enfermedades que son dependientes, por ejemplo, de los elementos químicos, como hay personas que no pueden asolearse porque su piel reacciona, sus pigmentos reaccionan, que es la dermatitis atópica o atópica. ¿A qué eres alérgica? ¿A qué? ¿Al sol? ¿Eres alérgica a tu sudor? Oh, qué raro. Y todas así. Ujú. Es por las sales. Igual y eso se puede reducir dejando de consumir sales. Eso pudiera ayudar un poco. Trata de consumir, no consumir embutidos, no consumir papitas, no consumir galletas, no consumir jugos, refrescos. O sea, literalmente que te vuelvas macrobiótica. Puras verduras y carnes, ¿sí? Sin sal. Podría ayudar muchísimo, porque ya no vas a producir sales. Recuerda que el sudor se produce en base a tu alimentación. ¿Alguien ha comido ajo alguna vez en su vida, así como una terapia? Y luego empiezas a sudar y hueles a ajo. ¿Piensan? Ajá. Pan con ajo, exactamente.